Buenas tardes. Facultades, grado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Víctor Labra y seré quien modere esta mesa titulada Desafíos en Educación, Inclusión, Deserción y Conciencia Social, perteneciente al programa de la Maestría en Políticas Públicas e Interculturalidad. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas, a los cuales tengo el honor de presentar. El maestro Nelson Ernesto Rivera Díaz es licenciado en Relaciones Internacionales, con maestría en Finanzas y Economía y maestría en Geopolítica y Cooperación Internacional. Es investigador científico certificado por el CONACYT de El Salvador, autor de libros acerca de economía, economía internacional, criptofinanzas y relaciones internacionales. También nos acompaña el maestro Gabriel Vega Torres, el cual es maestro y doctorante en pedagogía por la UNAM y actualmente docente e investigador en la Universidad Pedagógica Nacional. Sus campos de investigación se centran en la educación intercultural, la educación indígena, el currículum y los procesos formativos en poblaciones migrantes. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances del trabajo terminal, que en un... La dinámica del trabajo es la siguiente. Cada estudiante va a tener un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Iniciaremos con la mesa de trabajo con la presentación del estudiante José Álvarez Lemus, que presentará su trabajo titulado La conciencia social en los estudiantes adolescentes. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Un enorme gusto estar acá. Un enorme gusto que la universidad nos dé un espacio. Empiezo a compartir mi presentación. Hicimos pruebas hace un momento y se veía bien. Solo voy a maximizarla. Ya no les veo, solo estoy viendo yo mi presentación, pero estoy seguro que están viendo en grande pues mi presentación. Por favor, mi nombre es José Álvarez, maestrante en políticas públicas. El tema de mi protocolo, de mi proyecto, tiene que ver con la conciencia social en los estudiantes adolescentes en particular y cómo ello en algún momento puede conllevar una transformación a gestores sociales. Ya veremos a qué me refiero. Hay una cita de un padre cáncer, José Mújica. Vamos a invertir primero en educación, segundo en educación, tercero en educación. Un pueblo educado tiene las mejores opciones de vida. Es muy difícil que lo engañen los corruptos y mentirosos, que casi no hay, pero por si hubiera, ¿no? Como introducción, es común que el desconocimiento de la realidad social puede incidir, repito, pues en que no conocen gran cosa de la vida, en la conducta de pasividad para que haya participación ciudadana. Ya en su momento decía Giovanni Sartori que es común que los ciudadanos, entre comillas, democráticos, no sepan cuáles son los problemas reales, cuáles son las soluciones que se plantean, cuál es inclusive la persona que se postule como funcionario público para resolver y cuáles serían las consecuencias. Penosamente, de acuerdo con Giovanni Sartori, y yo estoy de acuerdo con él, pues es muy poco el interés que ponemos. Este adormecimiento puede ser consecuencia pues, de muchos factores, de muchos elementos. Por ejemplo, la formación que se da en las instituciones educativas y entre otros, muchos otros elementos, hoy en día cobra mayor importancia el efecto que tienen en los adolescentes los medios de comunicación, en particular redes sociales. Eso es como una pequeña introducción. Pues la mayoría de las personas, de la sociedad por supuesto, parecen desconocer, un segundito, parecen desconocer lo que significan los sistemas políticos y económicos para su vida cotidiana. En el caso de la educación en particular, de los adolescentes, pues parece que poco a poco se ha ido perdiendo el compromiso de generar conciencia social y pensamiento crítico. Si bien es cierto, como repito, en pocos minutos ustedes verán, pues hay una corriente, la escuela
la nueva escuela mexicana, en términos de la pedagogía, que busca promover el pensamiento crítico. Esto lo comento, lo digo, lo vivo, soy docente en una... Disculpe la interrupción, no se está viendo la presentación de manera correcta. voy a... Ándale, ahora sí. allá se ve. Ya. Sí, entonces, retrocederé un poquito lo que no veíamos hace un momento, ya no la vuelvo a expandir, se queda nada más así, y la veo junto con ustedes, entonces en pequeñito ya, para que vean lo que están viendo ustedes. Bueno, pues ya decía que penosamente, aunque hay buenas intenciones, por lo menos de educación media superior en México, de promover educación de pensamiento crítico, esto en gran medida se queda nada más en los planes y programas de estudio, lo digo porque soy docente, una instrucción media superior de 19 años y sé de qué ello significa. Bueno, pues adelanto mi presentación. Decía yo que la gran mayoría de las personas, y en particular pues todos los ciudadanos, pues no conocen lo que significa los sistemas políticos y económicos para su vida cotidiana, cómo trascienden, cómo el hecho de que cualquier persona, cualquier adolescente se meta las manos al bolsillo y no tenga dinero, tiene que ver con el sistema económico político en el que vive y por lo tanto también su participación, su interés y que ellos, repito, incidan en lo mismo, que tengan pocos o muchos sectores educativos, que haya adecuado o no adecuado medio ambiente, de todo ello trascienden el poco conocimiento que tenemos. Ya mencioné el caso de educación en particular, avanzo con mi presentación. Evidentemente la conciencia está vinculada a la idea de identidad personal y cultural y por lo tanto a la actitud que implican compromisos y valores. La conciencia que vamos a tener la vamos a llevar desde casa, por ejemplo. Y en este caso, la forma de entendimiento de los ciudadanos de las realidades económicas, políticas, culturales, son resultado de una serie de procesos educativos formales e informales. Y una especie de consecuencia o punto crítico diría, no se puede pensar en la transformación social y política sin considerar la importancia de la conciencia social. Avanzo. Y por lo tanto, es de vital importancia trascendental desde mi punto de vista promover educación cívica en los jóvenes críticos que no acepten de manera pasiva las posturas de distintos actores, incluyendo autoridades, porque no por el hecho de ser los que tienen la razón, así como la actitud de desinterés que ellos muestran. Por eso es importante este pensamiento crítico desde la formación adolescente. De esta manera se puede ayudar a despertar la conciencia social y con ello la ciudadanía de los adolescentes. Por ahí decía Henry Ford, cerca de terminar mi presentación, pensar ese trabajo más duro que existe y probablemente sea la razón por la que tan pocos se dedican a ello. La mayoría pues nos dedicamos a otra cosa, a pasarla bien en el proceso. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Bueno, pues frente a los múltiples y variados problemas de las comunidades, toma importancia trascendental la injerencia que pueden tener los ciudadanos, en particular los adolescentes hoy en día, en el intento por incidir en la resolución de problemáticas de su comunidad a través de qué? De la toma de conciencia primero y por lo tanto su participación. Lo que se busca es explicar las causas, los factores, los elementos que correlacionan el desinterés con la poca participación. Ya a través, por ejemplo, vamos a ver un momento más de la metodología, se van a llevar a cabo encuestas, entrevistas abiertas, mejor dicho, para que a través de una investigación que en principio era explicativa y que se va a convertir en descriptiva, podamos por lo menos correlacionar cuáles son los factores o elementos que generan que el estudiante, que el adolescente, pues, se desinterese y por lo tanto no participe. ¿Qué preguntas esperan resolverse? ¿Qué factores culturales y sociales influyen en los adolescentes para que muestren poco interés en temas sociales? ¿De qué forma se puede promover la conciencia social y ciudadanía de los adolescentes? Y por último, ¿cómo involucrar a los adolescentes en problemáticas de su comunidad para que incidan en ellos y contribuyan a solucionarlos? Entiendo que estas preguntas, cada una puede conllevar una propia investigación, por lo tanto, seguramente me inclinaré por solamente responder una sola pregunta. Vamos últimas diapositivas. La metodología ya lo mencioné. Se intenta hacer una investigación de inicio explicativa, pero se va a transformar a descriptiva para no meterme en un enfoque cuantitativo y quedarme de momento en un enfoque meramente cualitativo, que no es despreciativo, pero que puede ayudar de inicio. Ya a lo mejor en investigaciones futuras me abocaría al enfoque cuantitativo.
Al conocer los elementos detrás del fenómeno, se podría desarrollar programas educativos y políticas públicas ajustados a necesidades reales. Y como decía al principio, la nueva escuela mexicana es un proyecto educativo con enfoque crítico, humanista y comunitario para formar estudiantes con una visión en teoría integral. Y no me resta más que decir muchísimas gracias por el espacio y espero los comentarios de los maestros. Muchas gracias. Agradecemos la presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Maestro Nelson, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo a todos. Creo que es una investigación, digamos, con una amplitud bastante retadora. Yo he de felicitar a José porque, digamos, ha tenido el atrevimiento de meterse en digamos, en una temática que será poco común en estudios como demasiado abiertos, porque, digamos, la conciencia social en su esencia conceptual suele ser poco aplicable a este tipo de estudios, en tanto que es muy difícil medirla. Sin embargo, tú haces acá una serie de consideraciones metodológicas que me llaman mucho la atención, y es que te vas por el lado de la investigación explicativa, ¿no? Eso quiere decir que tú tienes una visión de dar muchos detalles y de ahondar mucho en causas, efectos y sobre todo en la correlación entre estos dos, lo cual ha de llevar a un reto particular, y es lo que puntualmente me gustaría observar, y es que si bien es cierto, entiendo que esta temática es muy cualitativa y que lleva muchísimo componente de esa subjetividad social en la cual tú estás tratando de encontrar inmerso, tu investigación debe estar respaldada necesariamente por algún tipo de data que permita la suma de conclusiones que sean difíciles de derrotar. Es decir, más de alguno podrá cuestionar la subjetividad de las conclusiones si estas no están amparadas en detalles que pueda francamente demostrar. Sin embargo, creo que el enfoque que tú estás dando acerca de conocer por dentro a este conglomerado adolescente en su contexto, te favorece muchísimo para que tú puedas también respaldar desde ese aspecto cuantitativo. De verdad me parece un tema que trastoca lo tradicional, me parece un tema que no ha sido demasiado explorado, y sobre todo porque hay una parte en la cual tú haces mención en tus objetivos de hablar desde la individualidad y hablar desde ese ser inserto en un contexto muy particular. Es decir, no estamos hablando de la conciencia social de muchas generaciones de adolescentes que hubieran pasado, sino desde la puntual, y eso me parece que es muy, digamos, muy interesante. Muy en particular, recomiendo eso, que tengamos un modelo de recolección de data cuantitativa que fortalezca nuestra investigación, que nos permita tener una cantidad importante de elementos para que sea poco derrotable, poco cuestionable, y no porque sea una mala investigación, sino todo lo contrario, sino porque muchas veces tenemos la tendencia a que si no me presentan una serie de datos, pues yo pienso que es una investigación demasiado subjetiva. No siempre es cierto, pero vamos, el tema que has escogido es tan interesante que vale la pena hacer un esfuerzo para que eso suceda. Enhorabuena, estimado, creo que es un tema muy, muy bueno. Muchas gracias. Maestro Gabriel Vega. ¿Qué tal? Buenas tardes. Voy a apagar mi cámara porque tengo un asunto de conectividad. No quiero que se pierda mi reflexión por la imagen. En primer término, felicitar a José por su trabajo y decir que desde la interculturalidad y desde los estudios sociales sería importante que abordara su trabajo también desde lo que se piensa como alfabetización política, ¿no?
Yo creo que en un sentido estricto, si hablamos de tratar de incorporar a los sujetos a la vida pública de la sociedad, hablamos de alfabetizar. Así como cuando uno aprende a leer y escribir y tratar de aprender a la decodificación de las letras, de las grafías, formar oraciones y que después nos sirven para poder incorporarnos a la cultura escrita, también la cultura de la vida política y pública también pasa desde la pedagogía por una política. En ese sentido, tenemos desde la interculturalidad y desde la pedagogía diferentes referentes, como el caso de Freire, que nos habla de esa cuestión de poder brindar las letras, digamos, cívicas al sujeto, ¿no? Una cuestión que yo he insistido con los diferentes alumnos de los programas de la Universidad de los Castellanos, es que en primer término, antes de pensar en la estrategia, la actividad, el programa, el proyecto, piensen en primer término en el objeto de intervención. Si el objeto de intervención que se plantea José es el cómo involucrar a los ciudadanos, a los jóvenes en la vida pública, ese debe ser el objeto. Es decir, ¿por qué no se involucran? ¿Por qué no piensan que son sujetos de una sociedad con problemáticas, con coyunturas, con fenómenos, antes de pensar en cómo los incorporan? Y decir que estos fenómenos de desincorporación del sujeto a la por un analfabetismo. Si uno retoma la figura del analfabeta funcional, la cuestión de la literatura, tenemos la figura de aquel sujeto que por el hecho de no saber leer y escribir, no sabe de alguna manera recuperar lo que dice el texto escrito. El texto como un documento. Sin embargo, ¿cómo pensamos la sociedad, el mundo, como también como un texto? Ahí es una figura, es una imagen que podemos decir que así como uno lee un texto, un libro, un periódico, también uno puede leer la sociedad como un texto. Pero si tú, como estudiante de primaria, de preescolar, que aprendes a leer un texto por el hecho de aprender a leer y a decodificar grafías, aprendes a leer, a juntar grafías y a poder transcribir o decodificar un código, en la misma sociedad también se reúnen elementos para que tú aprendas a decodificar lo que pasa en la realidad social. Ya no en un texto, en un documento, sino en la vida misma. En ese sentido, la propia pedagogía, las perspectivas interculturales críticas nos hablan de cómo podemos pensar a un sujeto que piense la vida o que lea la realidad como un alfabeta, no como un analfabeta, sino como un alfabeta político. Entonces, para resumir, yo llamaría a José a poder ampliar el marco de referencia a esta categoría de analfabeta político. ¿Sí? ¿Qué significa el ser analfabeta político? Que para términos estrictos de la pedagogía crítica y de la teoría crítica, hablan de aquel sujeto que no se incorpora a la vida pública porque no la sabe leer. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en la vida cotidiana con situaciones, coyunturas muy específicas que el ciudadano común y corriente ve pasar la vida como si fuera una normalidad, como si fuera una cuestión natural? Pero cuando estás formado, cuando tienes herramientas conceptuales, ideológicas, críticas, políticas para leer la realidad de otra manera,
la interpretas en otra situación. Entonces, yo con lo que me quedaría en ese sentido es que si pretendemos imprimir esto que José llama la conciencia social en los estudiantes adolescentes, no pensemos que es una cuestión automática o por el simple hecho de frotar la lámpara mágica y que se dé el asunto. Es un proceso formativo. ¿Cómo formamos esa conciencia política del sujeto? ¿Sí? ¿Cómo nos formamos nosotros para leer un texto? Aprendiendo a leer el texto, el documento, el papel. ¿Cómo nos formamos como sujetos adolescentes, lectores, con conciencia crítica? Pues aprendiendo a leer la realidad. Si no enseñamos a leer la realidad y nos mantenemos como analfabetas políticos, por más que pongamos ahí la realidad frente a los ojos, no la podemos leer. Y termino diciendo, es importante vincularlo con lo pedagógico. ¿Cómo leemos el mundo? Con herramientas de una interculturalidad crítica, con una interculturalidad que favorezca el análisis de una realidad concreta, diría Semmelman, para poder pensar escenarios de presente futuro. ¿Sí? Ese es mi comentario. Y nuevamente felicitarte, José, por tu proyecto. Muchas gracias, maestro Gabriel Vega. Gracias, maestro Nelson. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. A continuación, la estudiante Luz María Isabel Sánchez Reyes presentará su trabajo titulado Reducir deserción escolar, extendiendo mi beca para empezar a alumnos vulnerables de escuelas privadas con prueba piloto. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes a todos y todas. Permítanme compartir mi pantalla. Abrir pantalla. No sé si ahorita me dicen si ya se ve. No se ha visto, ¿verdad? Todavía. Aún no. Ya la tenía abierta, no sé qué pasó. Aquí se supone que aquí compartir pantalla en ventana. Listo. Creo que ya se ve, pero no estoy segura si la ven ustedes o no. Sí, ya se ve. Adelante, por favor. Ok, bueno, buenas tardes. Mi presentación, mi trabajo es reducir la deserción escolar, extendiendo mi beca para empezar, para alumnos vulnerables de escuelas privadas con prueba piloto. Yo trabajo en una escuela privada, soy trabajadora social, y al hacer las visitas domiciliarias, pues me di cuenta que no necesariamente los alumnos que asisten a escuelas privadas es porque tengan dinero. Entonces, pues bueno, mi propuesta es una educación inclusiva de esta beca para estos niños que acuden a estas escuelas privadas. Mi línea de investigación es educación, ciudadanía y colectividades. Me dicen si se ve que la cambié. La pregunta de investigación es, ¿podría existir un esquema donde todos los niños de nivel básico reciban becas subsidiadas sin importar si estudian en escuela pública o privada? Esa es mi pregunta de investigación. Y bueno, el objetivo de esto es que el trabajo social pues mejore la adaptación y el rendimiento de estudiantes, abordando situaciones de conflicto económicas o familiares. Y bueno, el contexto en el que yo estoy haciendo la investigación, pues es en una escuela privada, Claudina Tevenet, es una asociación civil ubicada en una zona vulnerable de la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. Cuando esta escuela se formó, pues era el lugar en donde en aquel entonces, pues estaban muchos chicos como los Panchitos y estos chicos que se juntaban muy cerca de la escuela. Esta escuela tiene una población estudiantil en donde asisten chicos y chicas de 5 alcaldías y 3 municipios de la Ciudad de México.
El problema detectado es que cuando yo he ido a visitas, pues veo que los niños no reciben otro apoyo adicional, más que la escuela les otorga una beca para que sus colegiaturas sean bajas. Sin embargo, a veces pues no logran cubrir como la canasta básica, no hay gente que pues bueno, se va caminando y todo, pero los niños llegan sin desayunar porque pues no tienen como dinero para comprar sus aceite, frijol y estas cosas. Y el objetivo de esta propuesta pues es extender esta beca sin importar que el niño vaya a una escuela pública o privada, sino solamente que se compruebe la vulnerabilidad de estos estudiantes. ¿Esto qué va a permitir? Pues garantizar la equidad educativa, apoyar a familias de escasos recursos. Ay, creo que ya le cambié la otra. Que el alumno pues tenga un buen desarrollo y reducir esta deserción escolar, porque los padres de familia, cuando llevan a veces a sus hijos a este tipo de escuelas, porque también se adaptan a sus necesidades, como la ampliación del horario, el que el niño esté seguro, un sinfín de situaciones que los papás optan por esta escuela, pues cuando no tienen como el recurso, pues dejan de asistir y el niño cuando se pasa a otra escuela que es pública, pues se queda solo en casa todo el día porque no hay quien lo vea, porque las familias no tienen como estas redes de apoyo. A ver si la puedo. ¿Ya cambió la página? No. Ok. El programa Mi Beca, para empezar, actualmente está funcionando en escuelas públicas de la Ciudad de México. Esto se dio a partir de la pandemia y se pretendió ayudar a miles de estudiantes a continuar con sus estudios sin preocupaciones económicas y pues algo que la beca no hace es no comprueba su nivel de vulnerabilidad. Esto pues genera un poco la desigualdad educativa porque la educación básica es gratuita, sin embargo, pues esta economía afecta principalmente a estos estudiantes de escasos recursos, ¿no? Independientemente del tipo de escuela a la que acudan. Y estas escuelas privadas sin fines de lucro generalmente pues ofrecen una educación de calidad, reinvirtiendo los recursos en la comunidad y en el desarrollo académico. También están regidas o cumplen con una normativa que da la Secretaría de Educación Pública, ¿no? En la guía operativa pues están los parámetros que se tienen que seguir, ya que es una herramienta fundamental para la operación de las escuelas particulares de educación básica y emite orientaciones pedagógicas, socioemocionales y operativas. Se pretende que este proyecto, la propuesta metodológica es las propias de trabajo social, ¿no? Que son la vinculación, el hacer visitas domiciliarias, el trabajar con la comunidad, y esto es a través de una vinculación con autoridades de gobierno, sobre todo pues las que tienen a su cargo la distribución de estas becas, y pues se pretende que efectivamente se busque la manera de que vean que también hay niños con situación vulnerable en este tipo de escuelas. El proceso de asignación pues es realizar estudios socioeconómicos transparentes a las familias para identificar su situación económica real. Este proceso, pues, una de las propuestas es buscar estudiantes de trabajo social de escuelas públicas o privadas que estén como en este proceso de servicio social para que adquieran pues la práctica al realizar estudios socioeconómicos, pero que también ayuden a identificar cuál es la situación económica real de estas familias. Esto permitirá pues un apoyo directo al estudiante. O sea, no se pretende que se ayude a la escuela, ¿no? Que no cubra las colegiaturas, sino más bien que apoye al estudiante para que cubra sus necesidades como útiles, uniformes y alimentos, que es lo que hace la tarjeta de Mi Beca para empezar. Y que también pues se realice un monitoreo, evaluación,
que se utilice un sistema de auditoría y seguimiento, porque pues también para que sea creíble o para que tenga pues éxito, de alguna manera se garantice que esto llegue, pues sí se necesita asegurar que estas familias o que esto o este dinero o esto apoyo llegue correctamente a quienes más lo necesitan. Y bueno, los resultados esperados es reducción de la deserción escolar, sobre todo que pues los niños puedan seguir estudiando en estas escuelas en donde están cumpliendo las necesidades que la familia necesita. Al garantizar el acceso a recursos básicos, los estudiantes podrán mantenerse en la escuela, mejorando sus oportunidades educativas y su rendimiento académico. Equidad en la educación, porque al basarse en la situación económica y no en el tipo de escuela, se logra una distribución más justa de los recursos. Y bueno, se busca también una transparencia y rendición de cuentas. Se establecerían controles claros para evitar el desvío de recursos y asegurar que las becas se asignen adecuadamente. Eso es lo que yo les decía, cuando se vaya vigilando o lleve pues de alguna manera auditorías, esto es lo que nos daría el resultado, que efectivamente se lleve a estos estudiantes que más lo requieren. Y bueno, el cronograma de actividades que yo propongo, pues es aplicación de estudios socioeconómicos en las familias más vulnerables de la Escuela Claudina Tevenet, análisis de los datos socioeconómicos en colaboración con la SEP y otras instancias académicas, como anteriormente lo comentaba, solicitar apoyos a estudiantes de trabajo social, de universidades que estén en proceso de servicio social. No tiene mucho que leí en el periódico que ya en alguna alcaldía se firmó un convenio con la ENS, con la Escuela Nacional de Trabajo Social, para que los apoyos que se dan a nivel gobierno se verifiquen por un profesionista, que realmente estas familias a las que se le está otorgando este apoyo, pues sea como transparente. Fase 4 es presentación formal de la propuesta a las autoridades gubernamentales, es decir, buscar la cercanía con estas personas de gobierno para que este proyecto pues sea viable. La fase 5 sería implementación y monitoreo de esta fase en un programa piloto. El programa piloto nos puede ayudar a verificar si es viable, por qué es viable, y si no es viable, cuáles son estos factores que no lo hacen viable. Entonces, esta prueba piloto sería como el detonante para verificar que este programa sí puede ser viable. Y la fase 6 es un informe de evaluación, de ajuste y de implementación del programa. Y conclusiones, pues bueno, esta propuesta es una propuesta equitativa y justa, porque si las becas se asignan en función de la situación económica y no del tipo de escuela, se mejora la equidad y se reduce la deserción escolar. En este tipo de apoyos, por ejemplo, ya se ha visto que una propuesta equitativa y justa es un ejemplo, el apoyo que se les da a los adultos mayores. No importa el nivel socioeconómico que tienen, solo porque están en una situación ya de vulnerabilidad, pues se les otorga ese apoyo. Entonces, pues es equitativo. El enfoque integral, pues es involucrar a las familias en la toma de decisiones y asegurar que los recursos se utilicen de manera eficiente y transparente. Porque también ha pasado cuando... Sí. Ya está por finalizar su tiempo. Sí. Y bueno, se realicen de manera eficiente y transparente, y el impacto podría ser positivo a largo plazo, ya que apoyaría a los estudiantes a que se fortalezca el sistema educativo y ayuda a reducir las desigualdades sociales. Y bueno, en primer lugar, pues es un paso hacia la inclusión educativa de todos los niños, independientemente del tipo de escuela que acudan, y pues con esto pues se van apoyando a la educación. Prácticamente pues ya sería todo. Gracias. Dejar de compartir. Retroalimentaciones,
Por favor, maestro Nelson. Bueno, muchas gracias. Luz María, creo que es una temática, digamos interesante en el sentido que pretende resolver un problema como muy pragmático. Lo hace a través de de un enfoque muy alineado, creo yo, a la realidad de los gobiernos o del gobierno en el cual se está planteando. Sobre todo porque pues, ahí se establece una serie de condiciones socioeconómicas muy puntuales y eso es muy positivo para poder contextualizar de manera adecuada la investigación. Sin embargo, me gustaría que tomemos nota acerca de explorar la posibilidad de que esta propuesta conlleve también un análisis de viabilidad financiera, porque ahora mismo, tal cual está planteada, está lleno de unas intenciones muy loables, está lleno digamos, de una lógica, de una construcción muy social que se enfoca directamente sobre el beneficio a los estudiantes, pero hay que recordar que el financiamiento para este tipo de programas tiene no solo una serie de normativas a nivel estatal, sino también que tiene que tener una fuente de la cual pueda servirse, sobre todo porque usted bien lo mencionaba en una parte en la cual se pretende beneficiar directamente al joven y no a la institución como tal, es decir, no se trata de una beca que se inyecte para un proyecto en específico del institucional, sino más bien para que el joven pueda percibir beneficios directos. Y esto implica que cualquiera que sea su financiación, ya sea meramente estatal o de un cooperante o mixta, requerirá de una serie de mecanismos de verificación, monitoreo y seguimiento. De hecho, usted misma lo plantea en la etapa en la fase número 5 de implementación y monitoreo del programa piloto. Entonces, valdría mucho la pena que le pongamos mucha atención a esta posibilidad fáctica de que el seguimiento parta desde el plan de financiamiento para que esto sea realmente viable, porque, vamos, la propuesta es muy interesante y la propuesta podría resolver en muy buena medida las oportunidades para muchos de los jóvenes que sean beneficiarios. Sin embargo, para que ésta se pueda materializar, se requiere de esa fortaleza, digamos, de esa fortaleza de construcción planificada de un financiamiento viable que permita no solo la sostenibilidad del proyecto, sino también el que los actores del mismo, tanto financistas, implementadores y beneficiarios, se involucren de manera activa. Creo que con eso fortaleceríamos de manera bastante amplia el planteamiento y de hecho creo que es un planteamiento muy loable que podría de hecho dar pie a una política pública mucho más generalizada en caso de ser exitoso. Gracias. Muchas gracias. Maestro Gabriel, por favor. ¿Qué tal? Buenas. Igual, termino felicitar y agradecer el esfuerzo por presentar lo que en cierta forma es un proyecto que uno piensa en términos de poder alternativas a las que uno reflexiona en torno a una sociedad. Yo pensaba en términos de Sánchez Vázquez, que él dice que toda propuesta educativa, científica, no es neutra, sino que tiene una perspectiva, se decanta hacia un sentido ideológico. Y cuando yo leo tu propuesta de poder ofrecer becas a personas que son vulnerables económicamente, pero que están en una institución privada, yo me pongo a pensar si tú te has puesto a pensar en la coyuntura en la que estamos. La coyuntura no responde a tus intereses. Si tú te pones a leer críticamente la realidad, este nuevo régimen que se inaugura en el 18 hasta la actualidad, que lleva más de 6 años,
lo que ha intentado es posicionar el bien público por encima del bien privado. Entonces, ¿qué oportunidad, qué espacio te da a ti para pensar que eso que tú propones sea viable? Creo que si yo fuera realista diría, pues, si yo veo que la marea va para la derecha y yo voy para la izquierda, pues como que la mayor fuerza se inclina hacia un sentido u otro, ¿no? Si estoy viendo yo actualmente que existe un debate público en cuanto al pago de impuestos de una entidad privada, como es el caso de Salinas Pliego, que no quiere pagar, o eso es lo que dice el discurso del Estado, y el Estado como ente público quiere que pague, porque así ha sido toda la política pública del país durante 6, 7 años pasados, que te hace pensar a ti que el Estado va a poner énfasis en satisfacer o en cubrir la necesidad de un sujeto que está en una escuela privada a través de una beca. Hay que voltear a ver la política pública, hay que voltear a ver hacia dónde se ha direccionado la política pública en cuanto a los programas sociales. Todos los programas sociales, si te das cuenta, salvo los primeros 1 o 2 años que estuvieron mediados por un ente privado, como por ejemplo, cuando llegaban los primeros beneficios públicos a los ciudadanos a través del Banco Azteca u otra institución, ahí se cobró. Ibas tu Banco Azteca y cobrabas tu beca, tu pensión. Después se creó el Banco del Bienestar y el Estado fue cancelando contratos con instituciones privadas para que el mismo Estado, sin mediación de particulares, diera el recurso directamente al beneficiario. ¿Por qué proponer que el Estado dé una beca a un sujeto que en tu discurso, ese es tu dicho, tiene una necesidad económica, pero que estudia en una escuela particular? ¿Por qué el Estado tiene que hacer eso si el discurso y la práctica van en otro sentido? ¿No será ahí un contrasentido o una propuesta inviable en cuanto a tu proyecto? Una cuestión es tu intencionalidad, lo que tú piensas, lo que tú crees que debe ser. Pero si la política pública estatal en los últimos 7 años me ha demostrado que no va por ahí, que me hace pensar que lo va a cambiar. Que me hace cambiar que va por ahí. Uno de los elementos que nos piden cuando hacemos proyectos de intervención en política pública es que sea viable. Si lo que yo propongo es contradictorio con la política pública estatal, ¿por qué lo propongo? Es una pregunta que yo dejo al aire, ¿eh? No es para que ahorita me la respondas. Sí. Yo te aseguro que si tú propones eso a un ente público, el Banco de Bienestar o cualquier otra institución del Estado que da financiamiento a cuestiones públicas y que trate de poner de intermediario a un ente privado, te va a decir, no. El recurso se da directo al beneficiario. Te pongo otro ejemplo. En el tiempo del Calderonato, cuando había el subsidio de las estancias infantiles, que el IMSS subrogaba a un ente privado para el cuidado de niños, el IMSS le pagaba a una guardería, a una estancia, el número de niños que se inscribía para ese servicio. Cuando llega la 4T, se acaban los contratos que se daban a esas instancias privadas, que incluso ahí surgió la cuestión de una negligencia histórica que acabó con la vida de muchos niños en Sonora. ¿No te acordarás? Se acaba
esos beneficios, si es el Estado no, mejor creamos una instancia pública y el recurso se dará directamente a los padres de familia y que ellos paguen la institución que ellos quieran que cuide a sus hijos. Te pongo un ejemplo, un último. Las cárceles, que también durante Calderón se crearon cárceles particulares que se encargaban de custodiar a los presos y el Estado pagaba según el grado de criminalidad del recluso, pagaba tanto dinero, hubiera o no hubiera recluso, pero ¿sabe? Lo pagaba. Llega la nueva política y dice, no, si esa cárcel es para 5,000 y hay 1,000, estoy pagando yo 4,000 de sobra y no hay reclusos. Y todo el recluso se va a un particular. Y se acabó esa política. Esa política no existe más. Entonces, yo te invito a que tú pienses tu proyecto en términos de viabilidad. Si la política pública tiene 6, 7 años que va en contradicción con lo que tú propones, ¿qué me hace pensar que mi proyecto lo va a volver a una cuestión de beneficio del particular? Aunque sean personas con necesidades como tú lo dices, aunque sean personas pobres como tú lo dices. ¿Sí? Puede resultar como proyecto, pero la política pública no va para allá. La misma dinámica social apunta hacia otro lado. Entonces, es una cuestión ideológica del Estado que no va para allá. Pero a veces cuando no conocemos la dinámica hacia dónde apunta la política pública, parece ser que podemos proponer cualquier cosa cuando dice, oye, si no va por allá, va por acá, y eso tiene años. Si estuviéramos hablando que tu proyecto se inscribiera del 2018 para atrás, voy de acuerdo. Te aplaudo y voy para allá. Pero ahorita, de 6 años para acá, tu proyecto es inviable. Porque la política pública no apunta a favorecer al particular. Apunta a favorecer al sector público. Y hay que mirar los proyectos sociales. ¿Sí? Le juego al abogado del diablo en ese sentido, dejo ahí como una ilustración para poder clarificar el escenario y poder decir, bueno, esa es la realidad y la condición, ¿no? Si tenemos la intención de que vaya por otro lado, está bien como proyecto, pero siempre hay que aterrizarlo a una realidad concreta, y es la que tenemos. ¿Sale? Bueno, es mi comentario, Luz. Muchas felicidades por tu proyecto y gracias. Gracias. Muchas gracias. A continuación, Patricia Adriana presentará su trabajo titulado Una propuesta de indicadores académico-administrativos con enfoque intercultural. Adelante, por favor. Perdón, ¿sí me escuchan? Sí. Es que creo que no estaba en el último espacio. No. No, ¿verdad? No. Ok. Bueno, voy a compartirles. Por favor. Creo que no se alcanza. ¿Se visualiza? ¿Sí se visualiza? No. Aún no. ¿Aquí ya? ¿Todavía no? ¿Sí se visualiza? ¿O todavía no? Está cargando. Ok.
Ya se ve. Quisiera hacerlo un poquito más grande, pero no me permite. ¿Se alcanza a ver desde ahí? Sí, No me estoy teniendo algunos problemas aquí. Déjame pensar. Permítame. Creo que sí, teniendo ahí algunos problemillas. ¿Sí se visualiza? ya se ve su presentación. Sí. Sí. No la estamos escuchando. Creo que ahí sí se visualiza mejor. ¿Sí me Sí, escuchan? solo deje activo su micrófono, por favor. Sí, ya está activo. Ok, muy buenas tardes, Ok, adelante. profesores, compañeros. Mi nombre es Patricia Rosas. Actualmente soy estudiante de la maestría en Políticas Públicas e Interculturalidad. Mi presentación en este octavo coloquio de investigación corresponde a una propuesta de indicadores académico-administrativo con un enfoque intercultural para la Universidad Rosario Castellanos. Y bueno, primeramente quiero comentarles que este trabajo deriva de las necesidades de mi práctica profesional en la misma universidad, en particular en el área de planeación y evaluación institucional. Con un poquito nada más rápidamente de contexto, quisiera comentarles que la universidad, anteriormente instituto, se crea en mayo del 2019, transita a universidad en la Ciudad de México en junio del 2023 y se convierte recientemente en Universidad Nacional en diciembre del 2024. El objetivo primordial de esta universidad es impartir e impulsar la educación superior gratuita en México, así como realizar funciones de docencia, investigación, extensión y difusión del conocimiento, la cultura y la vinculación social con una vocación ética, científica y humanista. El problema institucional que yo identifico aquí es que al ser la Universidad Nacional Rosario Castellanos, una institución creada para atender las demandas insatisfechas de acceso a la educación superior, es necesario contar con indicadores que permitan a las autoridades y a la comunidad evaluar su desempeño y orientar su proyección hacia el 2030, promoviendo una planeación institucional más participativa Disculpe, no se estaba viendo de manera correcta su presentación. Se quedó en la primera hoja. ¿Aquí? ¿No? ¿Regreso? No se ve que mueva, no se ve que se avance. Ahora sí, ¿Ahí ya se ve? sí. Ahí se ve, ok. Comentaba recientemente la problemática de la institución y bueno, la importancia de contar con indicadores que permitan a las autoridades y a la comunidad evaluar su desempeño y orientar su proyección hacia el 2030. ¿Sí voy avanzando ahí? Sí. Los indicadores
La definición de indicadores son el resultado que sintetiza los elementos observados a lo largo del proceso del análisis de los problemas y son la base para establecer objetivos y estrategias que nos permitan crear indicadores. Son expresiones también cuantitativas construidas a partir de variables cuantitativas y cualitativas. Es decir, para lograr medir el cumplimiento de los objetivos y las metas establecidas. Estos indicadores se clasifican principalmente por dos tipos, que son estratégicos y de gestión. Ahora bien, los estratégicos van a medir el grado de cumplimiento de los objetivos, van a contribuir al fortalecimiento de las estrategias y la reorientación de los recursos, y también incluyen indicadores de fin, propósito y componentes. Y los indicadores de gestión van a ser aquellos que miden el avance y el logro en proceso de actividades, y bueno, son construidos a partir del diseño de actividades. La universidad, en la revisión de los indicadores que ha desarrollado, la universidad ha construido indicadores desde la admisión, la matrícula, la plantilla docente, la investigación, la formación integral, la continuidad de estudios, la capacitación y la infraestructura. Es decir, no podemos identificar aún indicadores con una construcción de un enfoque intercultural. Ok. El objetivo principal de este trabajo es construir indicadores académico-administrativos con un enfoque de interculturalidad para promover una planeación institucional más participativa e inclusiva, a través justo de analizar las necesidades de la comunidad estudiantil, promover acciones dialógicas entre las áreas sustantivas para establecer las acciones viables en la construcción de indicadores y diseñar la matriz de indicadores de desempeño institucional, recuperando los resultados del análisis. ¿Sí está avanzando? Esta construcción va a permitir asumir una postura crítica sobre el tipo de los indicadores tradicionales. Va a proponer una planeación congruente con el ideal de construcción que tiene la universidad, que garantice el derecho de la educación superior de aquellas personas que han sido en cierta forma rechazadas de otras instituciones y estigmatizadas. Y desarrollar una nueva metodología de construcción de indicadores considerando la voz de aquellas personas que no habían sido consideradas, es decir, los estudiantes. Y bueno, considerando una metodología que incluya a toda la comunidad, pero en particular, bueno, pues para este trabajo a los estudiantes. Los conceptos principalmente identificados son los indicadores, la planeación, la evaluación, la interculturalidad y la participación ciudadana, que en este caso es la participación estudiantil, ya que el diseño de indicadores académico-administrativos para la universidad a partir de la participación estudiantil permitirá integrar desde la planeación institucional las acciones asertivas y el seguimiento de la evaluación. En cuanto a la teoría, retomando lo que señala Casillas Muñoz y Santini Villar, el enfoque intercultural permite reorientar el trabajo de las universidades, trabajar en saberes locales, recuperar tradiciones y valores, además de ofrecer espacios de formación alternativos. Guter Díez y Lara Cortés señalan que desde el punto de vista oficial se convierten en espacios creados con el objetivo de brindar educación de calidad y de pertinencia cultural. Y bueno, Serrano menciona que la participación ciudadana permite que las opiniones de cada uno de los integrantes de una nación sean escuchados.
a propósito de que desde años anteriores, bueno, pues la participación ciudadana nunca había sido tan importante como ahora. La estrategia metodológica corresponde a una estrategia cualitativa que consta de 2 etapas. 1, la descripción de la metodología para realizar la planeación institucional sin enfoque intercultural, y una propuesta de planeación institucional con un enfoque intercultural. Es decir, analizando las necesidades a través de una consulta estudiantil, analizar el contenido sobre la información recabada de esta consulta y el diálogo con personas de las áreas institucionales para presentar los resultados de la consulta y establecer en conjunto acciones viables recuperando los resultados de la consulta. Y bueno, la construcción de la metodología del marco lógico que aborda la construcción, que aborda e identifica la problemática para después dar una solución. Y bueno, derivado de esto, diseñar la matriz de indicadores para resultados. Aquí se puede visualizar de manera muy esquematizada o la imagen, cómo está el análisis de la problemática en el árbol. A partir de identificar una serie de causales, se centra un problema y posteriormente se convierte o se trata de que esas causales se conviertan en medios para lograr identificar un objetivo. Y bueno, en la siguiente etapa es la construcción analítica de las actividades, los componentes con un fin y un propósito, que es justo en esta fase donde se involucran las áreas también en el diseño y construcción de los indicadores. Y la última fase, bueno, pues es el diseño de la matriz de indicadores que va desde un fin, un propósito y una serie de componentes y actividades. La participación, la participación aquí de la comunidad estudiantil constituye un pilar básico en la planificación de las políticas públicas. La importancia de que se incluyan a los actores en la toma de decisiones, en el diseño, planificación e implementación de las políticas públicas es fundamental, y bueno, dar voz a aquellas personas con conocimientos, necesidades y roles que van a permitir una inclusión y un diseño más asertivo. En este concepto de participación ciudadana, aquí podemos identificar 4 fases. Las condiciones básicas, en donde, bueno, para este trabajo se identifican la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones, los tipos de participación, que es propiamente la participación ciudadana, la evolución de la participación ciudadana, que son los avances actualmente, ahora en el siglo XX, y respuestas para incrementar la participación, es decir, para recuperar la confianza de la comunidad. Y bueno, pues finalmente, en la situación actual y en la revisión de algunos documentos, se ha encontrado algunas instituciones en la Ciudad de México y también como la Universidad Intercultural de Tabasco y la Universidad Veracruzana y la misma Universidad Veracruzana Intercultural, que han comenzado a incluir el enfoque intercultural como un eje transversal. La finalidad de esta construcción de indicadores con un enfoque intercultural es construir el mejoramiento de un programa y de una política pública. Y bueno, finalmente, pues la aplicación de este instrumento que está justo en revisión es para que dé inicio en el segundo ciclo escolar de la universidad, que es en el 2025-2, cuando ingresan los estudiantes en el mes de septiembre. Y bueno, pues esta sería mi participación en este momento y agradezco. Muchas gracias por su presentación. Comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Maestro Nelson. Gracias. Patricia, creo que tú has tomado un tema que naturalmente conoces. Se nota que tienes un conocimiento profundo de cómo funciona la institucionalidad, digamos, de lo que has escogido trabajar. Y creo que hay una construcción, digamos, bastante meticulosa acerca de
del planteamiento que deseas hacer. De hecho, creo que el trabajo pues, lo llevas muy avanzado, en el sentido que tiene bastante claridad en el paso a paso. Eso es una enorme ventaja. Hay que tener mucho cuidado en considerar, digamos, 3 aspectos me preocupan. Lo primero es, al meternos con interculturalidad y meternos en un tema que puede llegar a ser particularmente sensible en un contexto social muy específico, debemos tener un plan de contingencia siempre acerca de y qué pasa si esa interculturalidad se me convierte en una especie de pugna interna institucional. Un segundo elemento que me parece que sería muy beneficioso considerar es la construcción institucional como tal, es decir, si la organización en la cual vamos a intervenir me es capaz de proveer todas esas herramientas que le estoy requiriendo, porque ciertamente tu presentación nos da una cantidad, creo yo, bastante relevante de instrumentos y de pasos que hay que dar para que la investigación se lleve a cabo, para que la intervención se lleve a cabo. Entonces, vamos, la pregunta es, ¿y será que la organización está primero en la disposición y segundo en la capacidad de proveerme de toda esta construcción? Porque ya luego yo puedo soñar en grande, creo que tú has soñado muy bien en grande y te reconozco y felicito eso. Pero la pregunta es, ¿y realmente la organización está en la disposición y capacidad para participar? Y quizás en una tercera dimensión, una tercera cosa que me preocupa y que es perfectamente subsanable, es que no alcanzo a identificar cuál es el final de la intervención. Es decir, entiendo el objetivo, entiendo qué es lo que buscas, pero no entiendo cuál es el puerto al cual tú vas a llegar. Es decir, me parece que sería interesante que concretemos el producto que voy a entregar o la conclusión que voy a poder sacar, porque, a ver, encontramos un diseño amplio, muy robusto, muy bien construido, pero que parece que en el último tramo, que parece que al momento de generar la conclusión, me lo deja como si fuese nada más un esfuerzo muy amplio, me dará conclusiones muy buenas, pero lo voy a traducir justamente en qué, ¿verdad? Entonces, hay que poner atención a esos 3 elementos. Voy a cerrar repitiendo algo que quiero destacar, y es que creo que el diseño de la intervención está robusto, muy correcto, metodológicamente muy adecuado. Así que, de verdad, felicidades, me parece que es muy interesante el planteamiento. Muchas gracias. Maestro Gabriel, por favor. Bueno, en primer término, pues igual agradecer la presentación. Creo que ese tipo de proyectos son interesantes en el sentido de que nos ayuda a pensar sobre la institución que está en ciernes, ¿no? Esta universidad que tiene un proceso, y ya Patricia lo plantea bien, esa breve historicidad del Rosario Castellanos, que empieza con un proyecto local, se consolida de instituto a universidad y luego Universidad Nacional en ese 2025, nos habla de que existe una cuestión de darle formalidad al proceso formativo del sujeto que atraviesa por esa institución, pero también a los procesos universitarios que se gestan al interior. Y yo comentaba hace rato en el tema anterior de la compañera, creo que era de Isabel, de Luz María, parece, no me acuerdo bien, que si estamos hablando de un proyecto universitario en política pública, hablamos de un proyecto de régimen, de un nuevo régimen que trata de consolidar otra figura, otra forma de ver lo educativo. Y estas categorías, estos parámetros que plantea la compañera en su proyecto, que tiene que ver precisamente con esta cuestión de los indicadores académicos administrativos. Bueno, ahí hago un paréntesis a decir que no
que la ponencia no llegó en blanco, llegó una ponencia de una sola hoja y que no, nada más tenía solamente los puros apartados, no decía nada el documento que envió. Es hasta ahorita que estoy escuchando el argumento de la estudiante. Seguramente debe ser algún error de plataforma. Estos indicadores que la compañera comenta en el sentido de cómo pensar lo académico, desde una cultura castellanos, obedecen a que esta forma de nombrar los indicadores también obedecen a una nueva forma lingüística de nombrar cómo el nuevo régimen denomina lo educativo, denomina lo formativo en el ámbito universitario y qué alcances tiene. No es solamente cambiar el nombre de los indicadores, no es solamente cambiar el nombre de cómo se denominan los procesos, sino decir que esta nueva forma de nombrarlo obedece a una nueva forma de pensar la educación como política pública y que en un sentido estricto debería obedecer a un rompimiento con el régimen neoliberal. ¿Sí? Y perdón si insisto con el proyecto anterior, pero creo que ilumina un poco el decir que en el proyecto neoliberal de los últimos, del periodo de Miguel de la Madrid hasta Peña Nieto, el proyecto de los indicadores, el proyecto de la política pública fue favorecer al aparato privado. Y eso no es que lo diga yo, Gabriel Vega, ahí está el dato, ahí está el hecho. Por eso, si ahorita en el 2025 queremos conservar el beneficio del ente privado en aras de que el ente público cargue en su espalda el beneficio para esos sujetos, creo que la política pública no va por ahí. Entonces también el proyecto de Patricia debe asomar a nombrar esos indicadores en cómo se piensan con la Universidad Nacional Rosario Castellanos en el 2025 bajo este régimen. Y hacia dónde apunta el proyecto intercultural de la Rosario Castellanos. Pero al nombrarlo, debe de decir que esta forma de categorizar esos indicadores obedecen a este nuevo esquema. Es un posicionamiento ético y político indudablemente. Y la política pública también obedece a eso. Entonces yo invito a los estudiantes de esta maestría precisamente a que vean que la política pública no es solamente delinear los instrumentos, los programas, a través de los cuales se proyectan los diferentes áreas de gobierno, sino decir que esas áreas de gobierno se decantan por una política pública que se decanta en un programa ideológico del Estado. ¿Sí? Entonces, decir que, acabo diciendo que Patricia, cuando nombre esos indicadores que le dan sentido intercultural a la Rosario Castellanos, descubra detrás de sí los elementos ideológicos del programa del Estado en materia educativa. Sí, el sentido ideológico. A partir de descubrir lo ideológico de ese programa de política pública, podremos entender entonces por qué la Universidad Nacional Rosario Castellanos apunta hacia este sentido y por qué oferta los programas que oferta y por qué las UCAS que cursamos y por qué la forma de evaluar y por qué las plataformas que se ocupan. Todo eso tiene un sentido y eso debe de estar inscrito en la forma, debe estar implícito en el escrito. Es describir el programa de la Rosario Castellanos. No es inventar, es decir lo que es, de una forma objetiva y crítica. ¿Sale? Bueno, hasta ahí mi comentario, Patricia, y felicidades. Muchas gracias.
Por último, Matías Ortega Curlat presentará su trabajo titulado La Universidad como semillero para la participación social y ciudadana, modelos aplicados de participación desde la comunidad universitaria. Adelante, por favor. Buenas tardes. ¿Se ve ya mi presentación? ¿Hola? Sí se ve. Perfecto, gracias. Bueno, buenas tardes a todos, compañeros, maestros. Mi proyecto se titula La Universidad como semillero para la participación social y ciudadana, modelos aplicados de participación desde la comunidad universitaria. Parto por plantear el problema de investigación que abordo en el proyecto, que es la participación ciudadana en México, en la Ciudad de México específicamente, que si revisamos estadísticas y investigaciones previas, en realidad resulta bastante escueta y poco significativa, y hay una participación más bien pasiva de la población mexicana. Tenemos al respecto cifras de la encuesta nacional de cultura cívica que realiza el INEGI, la realizaron por última vez en 2020, que señala que solo el 56% conoce o ha escuchado de alguna forma de participación, consultas, presupuesto participativo, entre otros mecanismos. Pues es una cifra baja, considerando que solo es que lo hayan escuchado, y si vamos a la cifra de personas que han realmente participado en estos mecanismos, pues es aún menor, solo el 15% en la consulta, y de ahí para abajo, ¿no?, en los demás mecanismos. Y en cuanto a formas menos institucionales, solo un 19% ha realizado trabajo voluntario, y de los motivos relacionados a la no participación, destaca la falta de tiempo en el 44% de los casos y la falta de información en el 29.6%. También hay una especie de desconexión entre las autoridades y los ciudadanos, que la percepción de los ciudadanos es que no hay interés del gobierno o que su única manera de ejercer su opinión es mediante el voto representativo, a pesar de que se están promoviendo estos mecanismos participativos. Ahora, el objetivo inicial de esta investigación es identificar los principales elementos que afectan para bien o para mal la participación ciudadana y realizar esta identificación mediante ejercicios participativos para reconocer áreas de oportunidad a considerar, ¿no? Lo que me lleva a un segundo objetivo, que es desarrollar un modelo de participación ciudadana que sea aplicable, ¿no?, que se pueda utilizar para sistematizar y facilitar el involucramiento ciudadano con estrategias participativas, intervenciones prácticas y contribuyendo así al desarrollo de una cultura democrática. El marco teórico conceptual de esta investigación es un poco no me detendré demasiado porque el tiempo es poco, pero destaco cuando menos la vinculación con el concepto de políticas públicas en estos 4 momentos que destaca Velázquez Gavilanes, en los cuales tendrá cierto paralelo con la metodología que espero utilizar y que abordaré en un momento, en la que me interesa, digamos, involucrar a la comunidad para justo desarrollar la agenda y formular el modelo participativo. Ahora, ¿dónde quiero aplicar la investigación? En las universidades. ¿Por qué en las universidades? Porque me parece un ambiente idóneo para fomentar el involucramiento político y social de su comunidad. Y además estos espacios, estas instituciones abarcan precisamente los 2 principales motivos de no participación que destacaba hace un momento: la falta de información o de conocimiento. Las universidades como espacio de conocimiento pueden contribuir a llenar esos vacíos, cuando menos para su población y su comunidad. Y la falta de tiempo. Las universidades ocupan
importante tiempo para su comunidad, ¿no? 4 años de formación para licenciados, licenciadas, y en parte de ese tiempo también podría dedicarse a la participación social. Y como un elemento adicional para aplicarlo en las universidades está la confianza, de nuevo planteada por la encuesta de cultura cívica del INEGI. Las universidades públicas son la institución o autoridad que más confianza le tienen los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Muy por encima de cualquier otra, muy por encima de las Fuerzas Armadas, muy por encima de los diputados, diputadas, etc. Ahora, en específico, me interesa aplicar esta investigación en la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en nuestra universidad, por varios motivos. Primero, porque su modelo educativo está enfocado hacia problemáticas reales, el famoso problema prototípico que abordamos en la maestría y también en las licenciaturas. Pues busca que los conocimientos se vinculen con realidades sociales verdaderas que nos afectan a todos y a todos. Y en ese sentido, pues la participación sería como un paso adicional en esa dirección. Y por el otro lado, porque es una institución joven que está en proceso de reconfiguración recientemente a Universidad Nacional, lo cual se presta para pues, impulsar proyectos, modificaciones, digamos, no tiene una inercia tan fuerte como tendrían otras universidades con mayor trayectoria. Y finalmente, porque es una institución con la que tengo una cercanía personal, porque he sido trabajador administrativo, docente y ahora estudiante de la maestría. Ahora, en cuanto a la metodología de trabajo, tiene como 2 momentos justo vinculados a los 2 objetivos que mencionaba hace unos instantes. Primero, para la identificación de problemas, quiero aplicar un diagnóstico participativo con estudiantes de las licenciaturas de la universidad, algunas en específico, y particularmente a través de la UCA Transversal, Laboratorio de Innovación Social de 4º semestre. ¿Por qué esta UCA? Porque tiene contenidos temáticos que están relacionados con la participación ciudadana y en ese sentido, digamos, contribuiría el ejercicio participativo de mi investigación, contribuiría a la formación de los estudiantes de esa UCA y también, digamos, no afectaría tanto su programa, ¿no? ¿Cómo sería esta intervención, este diagnóstico participativo? Tiene como 2 componentes, uno cuantitativo y otro cualitativo. Primero, un formulario digital que ya está, digamos, desarrollado preliminarmente de 33 preguntas para que los estudiantes puedan contestarlas previamente. Y después, a partir de esas respuestas y estos resultados muy preliminares, realizar un diálogo grupal en el aula. He utilizado como docente una herramienta que se llama Mentimeter, que te permite ver en vivo los resultados de un formulario y a partir de las respuestas cuantitativas que hayan expresado ahí, la idea sería desarrollar en el aula junto con el docente o la docente, profundizar en cuanto a las motivaciones y temas más cualitativos, que realmente es lo que interesa esta investigación. Estos son como los ejes temáticos de la matriz de preguntas. El interés o inclinación cívica, que se refiere a que tanto se interesan por los problemas de su comunidad, de su colonia, del país y cuáles son los problemas que identifican. La autoestima ciudadana, o como así lo he llamado, refiere a qué tanto valor dan a su opinión o a su participación en los asuntos públicos. Un sentido de pertenencia en cuanto a la comunidad, lo cual abre o cierra puertas para involucrarse. Acciones participativas y motivaciones, ya esto es propiamente lo que han hecho o no han hecho, que han participado o no han participado, la disponibilidad de tiempo y los conocimientos y habilidades, que son justo los 2 motivos clave que destaca la encuesta del INEGI. La confianza en instituciones o en vecinos o en asociaciones barriales, que de nuevo es una puerta que se abre o se cierra para la participación, y la percepción de efecto, que tanto creen que sirve su participación, ¿no?
si realmente va a cambiar algo o no. Y después de este primer momento de intervención, mi idea es analizar los resultados de ese diagnóstico participativo para delinear posibles estrategias o mecanismos que puedan sistematizar la participación universitaria para luego organizar un debate o conversatorio más abierto, de nuevo participativo, con los mismos grupos o con toda la comunidad, quien desea asistir, para discutir los resultados, escuchar propuestas y, pues sí, tratar de desarrollar una propuesta de modelo adaptado al contexto universitario para sistematizar y facilitar el involucramiento ciudadano. Lo cual me lleva finalmente a el objetivo último de la investigación, que es, como había mencionado, desarrollar un modelo de participación ciudadana aplicable, adaptado al contexto universitario y con el cual se pueda sistematizar y facilitar el involucramiento social de los estudiantes o la comunidad universitaria en general, a la vez que con esto se contribuye a su formación integral y para beneficio de la propia institución universitaria, en este caso la Rosario Castellanos, ¿no? Algunas posibilidades preliminares de modelo de participación pueden ser foros estudiantiles participativos, donde los estudiantes se expresen, por ejemplo, en cuanto a sus problemas prototípicos y definan la agenda, digamos, volviendo con los conceptos de política pública, o mecanismos de vinculación con las autoridades locales o órganos colegiados universitarios, pero en última instancia, siendo que esto es una investigación sobre participación, no corresponderá del todo a mí definir cuál será el modelo ideal o más aplicable, sino a la propia comunidad universitaria, que será quien realmente determine la agenda y oriente la formulación del modelo. Y hasta aquí mi presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Matías Ortega. Agradecemos la presentación y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Le doy la palabra al maestro Nelson Ernesto Rivera Díaz y después seguirá el maestro Gabriel Vega. Adelante, maestro. Gracias, Matías. Me parece que tienes una investigación ambiciosa. Ambiciosa porque precisamente la característica que le favorece a tu investigación acerca de una institución muy, muy joven, incipiente en muchos campos, es la misma característica que te dará algún tipo de dolor de cabeza, porque la aplicabilidad de un modelo como este es favorable, porque se va a construir a la medida, tú le vas a dar la talla al modelo, pero también requerirá de una construcción institucional que habrá que robustecer, pues básicamente desde la nada también, ¿no? Y ese es un elemento que me parece interesante. Tú presentas en el abstract que habías enviado, tú presentas una serie de datos que te dan pie a sustentar una justificación válida para esta propuesta. Creo que es una intervención que en ninguna forma se vería cuestionada de ningún tipo, y mucho menos de pertinencia. Y hay, digamos, dos elementos que me parecen que deben aclararse, más que preocuparme, deben aclararse. En primer lugar, cómo la organización, como una institución, deberá verse beneficiada a través de esta intervención. Es decir, parece algo plausible, parece algo que deberíamos verificarlo con mucha facilidad, pero siempre las investigaciones es necesario que las planteemos desde la complementariedad de la información y no desde la obviedad. Entonces, ¿qué saca la Universidad Rosario Castellanos de esto, más allá de las obviedades, ¿verdad? Referentes al fortalecimiento y al soporte a la sociedad mexicana? Y un segundo aspecto es que tú estás particularmente involucrado en el objeto de estudio, ¿verdad? De hecho, tú mismo lo decías, que sientes una afinidad muy particular por la institución, de que has sido empleado administrativo, estás ahora mismo en el servicio de la academia y como estudiante.
valdría la pena que tengan un apartado ahí de incompatibilidades éticas, un descargo de responsabilidad, que permita un mayor nivel de objetividad, que no sea cuestionable tu intervención, siendo que creo que puede dar frutos, siempre y cuando logres colocar esto o instalar esto en los organismos de toma de decisiones, puede dar unos resultados muy interesantes. Pero sí es muy necesario que trates de desligarte un poco, y esto lo hacemos normalmente a través de un apartado que hable sobre el procedimiento ético y las consideraciones de objetivización de la investigación. Por lo demás, creo que puedes aportar algo muy interesante a la universidad, y que este modelo evidentemente germine, como tú bien usas la palabra semillero, ¿verdad? Que germine en una participación efectiva, ya no solo como un ejercicio académico, ya no solo como una exploración, un modelo intrauniversitario, sino que trascienda evidentemente a la sociedad mexicana. Así que felicitarte y dejarte ahí ese par de apuntes que te pueden ser muy útiles. Muchas gracias, maestro Gabriel, por favor. Muchas gracias. Bueno, Matías, pues unirme a la cuestión de felicitar en el sentido de los avances que han tenido en su proyecto de investigación. Creo que en lo que respecta a los comentarios, más que una cuestión de señalar los errores o aquello que podría estar mal, vuelvo a entrecomillar, nuestra participación gira en torno a poder enunciar elementos que pueden ampliar el marco de reflexión de los proyectos. Y por lo menos esa ha sido mi intención al momento de abordar los comentarios que he hecho. Y yo te podría decir, cuanto a tu proyecto, que sí considero que hace falta un elemento de problematización más profunda, en el sentido de historizar cuál ha sido la política pública en el sentido de la participación universitaria en la toma de decisiones en la vida pública. Nuestro país ha estado marcado en décadas anteriores por proyectos, por procesos en los cuales los jóvenes universitarios han sido excluidos de la vida pública. Y no me voy a ir muy lejos, simplemente del 68 hasta la década de los 80. ¿Qué pasa en ese lapso del 2 de octubre, del halconazo del 71, donde la participación en la vida de los estudiantes fue castrada, fue cercenada por proyectos políticos marcados por una fuerte incidencia de la política estadounidense en los movimientos sociales que esa participación se retomó entrada a la década de los 80, con el CEU, el movimiento universitario del 82, me parece, las huelgas del 87, la huelga del 99 en la UNAM también, y que en esos datos históricos se marca el regreso a la vida pública del estudiantado universitario en México, en la capital y en otros estados. Si damos por hecho que la participación universitaria se puede dar por el hecho de proponer alternativas y estrategias en el marco de esta nueva universidad, sin reflexionar, sin problematizar el pasado reciente, es decir, cómo llegamos aquí, qué pasó anteriormente, qué pasó aquí en ese trayecto hasta ese 2025 que se funda la Universidad Nacional Rosario Castellanos. En el objeto de estudio que estoy pensando, que es la participación. Si olvidamos esta problematización histórica, pareciera ser que estamos construyendo sobre el vacío o en las nubes o en el aire. Siempre es importante fortalecer la parte histórica, la parte problematizadora de los proyectos para proponer lo que proponemos. Si no recuperamos el antecedente histórico de la participación política, ciudadana, de los estudiantes en décadas,
estamos incluso siendo cómplices del olvido social y estamos siendo cómplices del exordio de la memoria histórica. En primer término, la memoria histórica de aquellos que participar y fueron acallados hasta que se dieron las condiciones 20 o 30 años después para tener lo que ahora tenemos. Entonces, en aras de fortalecer tu proyecto, yo sí te recomendaría que trates de fortalecer la problematización histórica de esa participación del universitario en la vida pública del país, por lo menos en las 3, 4 últimas décadas, para saber cómo el aparato de Estado se movilizó para poder despolitizar al joven universitario. No es que el joven universitario deje de participar por ser desinteresado, por ser flojo, por ser un ser que no se involucre, sino hay una cuestión estructural que a veces no se toca. Vayamos a la estructura, vayamos al antecedente, vayamos a la historia, vayamos a la problematización de esta cuestión coyuntural de las 3 últimas 4 décadas y a partir de ella propongamos cómo podemos hacer que el estudiante universitario en este 2025 se involucre más en la vida pública del país. Pero si solamente lo abordamos con un proyecto aislado de aquí para adelante, estamos olvidando el pasado reciente de las últimas décadas de nuestro país. Y en ese sentido, serían proyectos que no tendrían ningún sentido, ningún sustento histórico. ¿Sabe? Es mi interpretación, mi idea, y pues agradecer tu participación, Matías. Muchas gracias. Con estos últimos comentarios finalizamos esta mesa. Agradecemos la presentación de los estudiantes, así como la participación de los comentaristas y su asistencia a este 8º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 450 trabajos de estudiantes en 113 mesas diferentes, que serán retroalimentados por 125 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reiteramos nuestro agradecimiento y buenas tardes.